Y si te dijera que las grandes catedrales de Europa no fueron construidas por humanos, no te apresures a reír. Hoy vamos a demostrarlo usando matemáticas simples y hechos que la historia oficial prefiere ignorar. Nuestra investigación comienza en Reims, Francia. Aquí se levanta una de las estructuras más increíbles del mundo, la Catedral de Reims. Su majestuosidad sacude la imaginación. Bóvedas de piedra se elevan hacia el cielo y la fachada está adornada con miles de esculturas, cada una obra maestra del arte. Es una sinfonía en piedra, congelada en el tiempo. La historia oficial nos dice que la construcción de este gigante comenzó en 1211, y aún más asombrosamente, nos dicen que fue erigida en solo 80 años. Ahora, hagamos una pausa por un momento. Imagina un mundo sin electricidad, sin camiones ni grúas, sin computadoras para cálculos arquitectónicos. Un mundo donde la única fuente de energía eran los caballos y las herramientas principales eran un martillo y un cincel. En tales condiciones, ¿podrías construir una obra maestra como esta en solo 80 años o incluso en 2 siglos? La pregunta misma parece absurda. Se nos pide creer que el arte de la construcción fue perfeccionado desde el principio, mientras que todos los demás aspectos de la vida permanecían primitivos. Pero el misterio de la Catedral de Reims no es un caso aislado. Es simplemente la punta del iceberg, el primer hilo en una red que conduce a patrones mucho más extraños e inconvenientes para los historiadores. Estas estructuras colosales se encuentran en todo el mundo como reproches silenciosos a nuestra era moderna. Nosotros, con nuestro progreso tecnológico, supuestamente 800 años adelante, las miramos y no podemos entender lo más básico. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron las personas que vivían en una era que llamamos la Edad Oscura lograr tal precisión matemática y perfección ingenieril? Cada piedra está encajada con una precisión impecable. Cada bóveda calculada para soportar una presión inmensa durante siglos. Esto requiere no solo habilidad, sino un conocimiento profundo de geometría, física y resistencia de materiales. Disciplinas que nos aseguran estaban en su infancia en ese momento. Se nos cuentan historias de personas primitivas escribiendo con plumas a la luz de las velas, viviendo en chozas frías y luchando con espadas. Sin embargo, de alguna manera, en una realidad paralela, estaban erigiendo edificios cuya complejidad desafía incluso a los ingenieros modernos. Y lo hicieron todo en tiempo récord, a menudo más rápido que muchos rascacielos modernos se construyen hoy. Vayamos más allá de la pura admiración y hagamos algunas preguntas prácticas simples. La construcción de tal catedral es ante todo una cuestión de logística. Millones de toneladas de piedra tuvieron que ser extraídas en algún lugar. ¿Dónde estaban estas canteras? ¿Cómo se dieron forma a los bloques de piedra con tal precisión sin máquinas? Pero lo más importante, ¿cómo fueron transportados al sitio de construcción? Sin una red de ferrocarriles, sin camiones potentes, mover incluso un solo bloque de múltiples toneladas se convierte en una operación monumental y se necesitaban cientos de miles de ellos. Las crónicas históricas guardan un silencio ensordecedor sobre estos detalles. No hay registros de rutas masivas de transporte, de los miles de trabajadores que necesitaban ser alimentados, vestidos y alojados. La historia nos pide creer que una civilización que carecía de tecnologías básicas podría de la nada crear cadenas logísticas que rivalizan con las modernas en complejidad. Esta paradoja es demasiado grande para ignorar y se repite de catedral en catedral, de castillo en castillo en toda Europa. La historia simplemente nos arroja fechas y se espera que las aceptemos con fe. Pero, ¿qué pasa si estas fechas son solo un intento de encajar artefactos inexplicables en una línea de tiempo conveniente pero fabricada? ¿Qué pasa si la Catedral de Reims y estructuras similares no son productos de su tiempo sino el legado de algo mucho más grande? Este pensamiento parece increíble al principio, pero cuanto más profundizamos en los detalles, más inconsistencias encontramos. La versión oficial se agrieta bajo el peso de la lógica básica. El misterio de la catedral no es solo una cuestión de tecnología de construcción. Es una pregunta sobre la naturaleza misma de nuestra historia y lo que podría habernos sido ocultado. Y para acercarnos a la respuesta necesitamos mirar otros patrones extraños que acompañan la historia de estos edificios antiguos. Hay una plantilla sospechosa que se repite tan a menudo que ya no puede considerarse una coincidencia. Este patrón involucra fuego y destrucción, y puede ser la clave para entender lo que realmente sucedió.
Esta clave está oculta en una historia extraña y obsesivamente recurrente: la historia del fuego. Después de analizar las crónicas de cientos de edificios antiguos, descubrimos un patrón perturbador. Para casi cada gran catedral de piedra, hay una leyenda de que fue construida en el sitio de una iglesia de madera más antigua y humilde que fue destruida en un incendio. La catedral de Reims no es una excepción. Se nos dice que fue construida sobre las cenizas de su predecesora, que se quemó justo un año antes de que comenzara la nueva construcción. Este escenario se repite docenas, si no cientos de veces en toda Europa. Gigantes de piedra que pueden resistir las eras de alguna manera constantemente resurgen de las cenizas. ¿No es eso un poco demasiado conveniente? Se siente como una plantilla preescrita. Una explicación universal insertada en cualquier relato histórico para llenar los vacíos. ¿Por qué un edificio de piedra capaz de sobrevivir durante un milenio necesitaría tal historia de fondo ardiente? Este dispositivo narrativo resuelve varios problemas para la línea de tiempo oficial. Explica por qué un proyecto de construcción masivo comenzó repentinamente en ese lugar y crea una ilusión de continuidad, vinculando una obra maestra inexplicable con un periodo anterior más primitivo. Pero desde el punto de vista de la probabilidad matemática, tal número de incendios aleatorios pero fatídicos, seguidos inmediatamente por un auge de construcción, parece una fabricación total. Pero si las historias de incendios son solo una fachada, entonces, ¿quiénes eran las personas que nos dicen fueron los creadores de estas obras maestras? La historia oficial nombra al arquitecto de la Catedral de Reims como Jean d'Orbais, pero tan pronto como intentamos aprender más sobre este hombre, chocamos con un muro de ladrillos. ¿Quién era él? ¿De dónde obtuvo su conocimiento que claramente estaba siglos adelante a su tiempo? ¿Dónde están sus planos, sus cálculos, su escuela arquitectónica, sus estudiantes? Nada de esto existe. Su biografía es una colección de suposiciones vagas y referencias a otros proyectos, lo que solo profundiza la confusión. Por ejemplo, se le atribuye la participación en la construcción de edificios que supuestamente se fundaron en el siglo VI. Luego, 600 años después, comienza la construcción de otras iglesias. Esto crea la imagen no de una persona real, sino de un personaje mítico cuyo nombre simplemente fue escrito en la historia para dar autoría a una obra maestra anónima. Surge una pregunta lógica. ¿Lo construyó él en absoluto? ¿O simplemente lo encontró y su nombre, como figura de una era posterior y más comprensible, fue adjunto a la estructura antigua para de alguna manera integrarlo en la nueva línea de tiempo? Tales arquitectos fantasma, cuya existencia está respaldada por virtualmente ninguna evidencia real aparte de los edificios mismos, se encuentran a lo largo de la historia. Esta es otra grieta en la fundación de la versión oficial. Entonces surge una imagen inquietante. Edificios tecnológicamente inexplicables, historias sospechosamente frecuentes de incendios que sirven como su trasfondo, y arquitectos enigmáticos cuyas biografías no resisten el escrutinio. Todo esto podría atribuirse a crónicas inexactas o documentos perdidos si no fuera por una cosa. Todos estos detalles son solo evidencia circunstancial. El verdadero golpe aplastante a la historia oficial no está oculto en piedra. Manuscritos antiguos. Está oculto en los números, en los mismos datos de población que nos proporcionan los historiadores y demógrafos. Hay un área donde no puedes mentir. Un sistema que no puede ser falsificado en el pasado porque obedece leyes estrictas. Eso es matemáticas. Los historiadores pueden inventar cualquier historia que quieran sobre incendios y arquitectos geniales, pero hay una cosa con la que no puedes discutir: las matemáticas. Y ahora nos mostrará una verdad que te dejará en shock. Ha llegado el momento del experimento decisivo. Dejaremos a un lado las leyendas y suposiciones, y nos volveremos al lenguaje imparcial de los números. Nuestro método es simple y se basa en datos oficiales disponibles públicamente. Tomaremos estadísticas de crecimiento de población de un periodo que está bien documentado, los últimos 200 a 250 años. Consideremos Inglaterra, por ejemplo. Desde principios del siglo XIX, su población ha crecido de 9 millones a más de 65 millones de personas. Este es un salto colosal. Vemos dinámicas similares en otros países. Por ejemplo, la población de España ha aumentado en casi 20 millones de personas en solo los últimos 70 años. Ahora, usando estas tasas de crecimiento, realizaremos un cálculo inverso, no hacia el futuro,
sino hacia el pasado. Aplicaremos el mismo modelo matemático para ver cuál debería haber sido la población mundial en esas llamadas edades oscuras. Usaremos sus propios números, sus propias matemáticas, para verificar su propia historia. Este simple paso aritmético conduce a resultados que solo pueden describirse como una bomba demográfica. Destruyen completamente la imagen familiar del mundo que se nos ha pintado desde la escuela. Comencemos nuestra cuenta regresiva. Aplicando la tasa registrada de cambio de población, vemos que los números comienzan a disminuir a una tasa catastrófica. Si retrocedemos el tiempo solo 100 años desde hoy hasta principios del siglo XX, la población mundial ya no está en los miles de millones. Pero eso es solo el comienzo. Avanzando más atrás en la historia, cruzamos umbrales críticos. Para 1886, según nuestros cálculos, todo el planeta habría tenido solo alrededor de 928 millones de personas. Para 1817, hace poco más de 200 años, esa cifra cae a 314 millones. Esto ya es varias veces menos de lo que las fuentes oficiales nos dicen. Pero continuamos. Para 1748, solo quedan 106 millones de personas en toda la Tierra. ¡Imagina eso! ¡Es la población del Japón moderno repartida por todos los continentes! Y ahora demos un paso verdaderamente masivo hacia atrás. El año 1610. Según nuestro modelo matemático basado en tasas de crecimiento oficiales, la población mundial en ese momento habría sido de solo 11.8 millones de personas. Eso es menos de lo que vive solo en Moscú hoy. Y esto es durante una era en la que se nos dice que los grandes descubrimientos geográficos estaban en pleno apogeo. Se estaban construyendo imperios y se estaban librando guerras a gran escala. Pero el golpe más devastador de nuestras matemáticas aterriza en la flecha misma con la que comenzamos nuestra investigación. Nos estamos acercando a los años 1200, el momento en que los cimientos de las mayores catedrales góticas, incluida Reims, supuestamente estaban siendo colocados. Continuando nuestros cálculos con la misma lógica implacable, llegamos a un resultado impactante e impensable. En el mismo momento en que, según los historiadores, miles y miles de personas en toda Europa estaban construyendo entusiastamente obras maestras de piedra, toda la población del planeta Tierra habría sido de aproximadamente 700 personas. Déjame repetir eso. 700 personas en todo el planeta. Esa es la población de un pequeño pueblo provincial o un complejo residencial moderno. Y aquí es donde la historia oficial choca con las matemáticas y se hace pedazos. Se nos dice que cientos de maravillas arquitectónicas estaban siendo erigidas en todo el mundo en este momento. Pero, ¿quién las construyó? Si todo el planeta tenía menos personas que las que asisten a un solo partido de fútbol hoy, ¿quién extrajo y movió millones de toneladas de piedra? ¿Quién desarrolló los complejos planos arquitectónicos? ¿Quién alimentó a estos constructores? Las matemáticas dan una respuesta clara. Es imposible. La versión histórica, que afirma que una población virtualmente inexistente era más avanzada en construcción de lo que somos hoy, colapsa bajo la presión de un simple cálculo aritmético. Si las personas de ese tiempo no pudieron haber construido esto físicamente, entonces surge la pregunta principal y más importante. ¿Quién lo hizo? Las matemáticas han destruido la coartada de la historia oficial. Nos ha mostrado que en el siglo XIII simplemente no había nadie para construir las catedrales. Esta conclusión, por más impactante que sea, nos deja con solo una alternativa lógica. Si estos edificios no fueron construidos por las personas de ese tiempo, entonces fueron construidos por alguien más mucho antes que ellos. La respuesta, por radical que parezca, es que estamos tratando con el legado de una civilización global previa y mucho más avanzada. Las personas de la Edad Media y eras posteriores no construyeron estas obras maestras desde cero. Las encontraron, las habitaron y tal vez intentaron repararlas. Daguerrotipos antiguos y fotografías de mediados del siglo XIX sirven como testigos silenciosos de esta versión. En estas imágenes vemos las mismas catedrales medievales y templos antiguos, pero no parecen construcciones nuevas. Por el contrario, ya están allí de pie, antiguas, majestuosas, a menudo medio enterradas en el suelo, lo que habla de un cataclismo pasado. A su alrededor está la vida primitiva del siglo XIX, personas con ropa simple, carros tirados por caballos,
El contraste entre el nivel tecnológico de las personas en las fotos y la perfección arquitectónica de los edificios es asombroso. Estas no son fotografías de construcción, son fotografías de personas reclamando ruinas. Estamos mirando un mundo que se está recuperando de algo global. Y estos edificios son los artefactos silenciosos de una era pasada, una que más tarde sería llamada Tartaria, o se le daría otro nombre. Pero si este es el legado de una sola civilización, debe tener características comunes, una firma reconocible dejada por los verdaderos constructores. Y la tiene. En todo el mundo, desde Europa hasta Asia, encontramos los mismos símbolos en las fachadas de estos edificios antiguos. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el grifo, una criatura mítica que la historia oficial dispersa a través de diferentes culturas. Sin embargo, vemos su representación renderizada en un estilo similar en edificios separados por miles de millas, por ejemplo, en un edificio antiguo en Atenas capturado en una fotografía de la década de 1860. Estas no son coincidencias aleatorias. Este es un lenguaje arquitectónico, un código unificado, que prueba que estas estructuras tenían una sola fuente cultural. Estos símbolos son como una firma dejada por una civilización que más tarde fue borrada de los libros de historia. Se nos cuentan historias de pueblos primitivos dispares que supuestamente llegaron a soluciones arquitectónicas similares de forma independiente. Pero los hechos hablan de lo contrario. La existencia de una sola cultura global que poseía tecnologías que todavía no podemos replicar completamente hoy. Todos estos edificios son eslabones en la misma cadena, partes de un vasto sistema global del que no se supone que sepamos. La evidencia visual y los símbolos recurrentes apoyan nuestra teoría, pero nuestra herramienta más poderosa e irrefutable son las matemáticas. Ya nos ha mostrado que la población en los años 1200 era efectivamente cero, haciendo imposible cualquier construcción a gran escala. Esta conclusión por sí sola anula todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el pasado. Pero si las matemáticas están en lo correcto, nos empuja hacia una conclusión aún más aterradora y fundamental. Apunta a un punto de origen en el pasado reciente, un momento en que casi no había humanos en el planeta. El pensamiento es fascinante y aterrador. Significa que nuestra civilización actual es un fenómeno muy joven. Y toda la historia antes de cierto punto es una fabricación o una crónica mal interpretada del mundo anterior, el mundo de los verdaderos constructores. Estamos al borde de un descubrimiento que podría cambiar absolutamente todo. Nuestro cálculo para el siglo XIII expuso la imposibilidad de la versión oficial. Fue la piedra que inició una avalancha. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Si el modelo matemático es correcto, debería funcionar a medida que avanzamos más, llevándonos cada vez más profundo en el pasado. Hemos visto cómo era hace 800 años, pero ¿qué hay de hace 400 años? ¿Qué se esconde allí en las profundidades del tiempo donde los historiadores tienen miedo de mirar con una calculadora en la mano? No tengamos miedo. Llevemos nuestro experimento matemático a su conclusión lógica, por más impactante que sea. Calculemos a qué fecha nos llevará esta cuenta regresiva y veamos qué hay en ese punto final. La respuesta puede ser más increíble que cualquier especulación. Hemos llevado nuestro experimento matemático a un punto crítico, exponiendo el absurdo de la historia oficial del siglo XIII. Pero no nos detendremos. Ahora daremos el paso final y miraremos al abismo que este cálculo abre ante nosotros. Continuando nuestra cuenta regresiva con la misma tasa implacable de declive poblacional, corremos hacia atrás a través de los siglos. Después de la marca de 1200 DC, donde solo había 18,700 personas en la Tierra, los números comienzan a derretirse. El año 1900-800. Con cada paso hacia el pasado, la humanidad se vuelve cada vez más fantasmal. Su presencia en el planeta se acerca a un error estadístico. Y luego alcanzamos el umbral de los años 600 DC. Las matemáticas basadas en datos demográficos oficiales entregan su veredicto final y despiadado. En el año 600 DC, la población de todo el planeta Tierra habría sido de 3 personas. Esto no es una metáfora o una exageración. Es el resultado directo e inevitable de un cálculo basado en los mismos números que los propios historiadores proporcionan. Hemos llegado al punto final.
un cero matemático más allá del cual no hay nada. Esta cifra, 3 personas en el planeta, nos presenta una elección fundamental, una bifurcación en el camino con 2 senderos, cada uno de los cuales cambia completamente nuestra comprensión del mundo. El primer camino es tomar este cálculo literalmente. Esto significaría que la humanidad como especie apareció en algún momento a mediados del siglo VII DC, que toda la historia antes de ese momento, desde la antigua Roma y Grecia hasta las pirámides egipcias, es una ficción. Esta opción es tan absurda que puede descartarse de inmediato, pero eso nos deja solo con el segundo camino. Si las matemáticas no mienten, pero su resultado es absurdo, entonces la premisa inicial misma debe estar equivocada. Hemos estado asumiendo que la historia humana es un proceso continuo y suave de crecimiento. Pero, ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si en el pasado reciente hubo una ruptura en esta línea de tiempo? Este cálculo significa una cosa. Muy recientemente en nuestra historia, algo colosal sucedió. Un evento global que casi completamente borró la población del planeta y eliminó la memoria colectiva del pasado. Nuestro modelo matemático se descompone porque está tratando de mirar más allá del horizonte de eventos de este cataclismo hacia el mundo que existía antes de él. Esta idea de un cataclismo global, de un gran reinicio, es la llave maestra que encaja en cada cerradura, abriendo todas las puertas en las que hemos estado golpeando. Si asumimos que tal evento ocurrió relativamente recientemente, por ejemplo en el siglo XVIII, alrededor de la fecha simbólica de 1776, entonces todas las paradojas inexplicables caen instantáneamente en su lugar. Las increíbles catedrales y castillos no son construcciones de las edades oscuras, sino el legado sobreviviente de una civilización altamente desarrollada anterior al cataclismo. Las tecnologías de construcción perdidas no se perdieron en la antigüedad. Desaparecieron junto con el mundo de sus creadores durante el reinicio. El misterio de la población y el rápido crecimiento de población de los siglos XIX y XX no es una continuación de una tendencia antigua, sino una explosión demográfica de sobrevivientes reconstruyendo sus números desde casi cero. Y toda la historia oficial que conocemos es una crónica escrita después del desastre. Una crónica diseñada para explicar el nuevo mundo e incorporar las ruinas incomprensibles del pasado, etiquetándolas como edificios medievales primitivos e inventando leyendas vagas de constructores fantasmas para ellos. Pero ahora debemos ir más profundo, porque las matemáticas nos han mostrado algo imposible de ignorar. ¿Y si estos edificios no fueron construidos por humanos del siglo XIII? Entonces debemos preguntarnos, ¿quién los construyó realmente? La respuesta nos lleva a territorios que la historia oficial nunca se atreve a explorar. Observa las catedrales góticas más de cerca. No solo su tamaño, sino su precisión. Los arcos apuntados distribuyen el peso de una manera que requiere un conocimiento profundo de física estructural. Las bóvedas de crucerías son maravillas de ingeniería que los arquitectos modernos estudian con asombro. Los vitrales no son solo arte, son tecnología avanzada que involucra la manipulación de luz y color a nivel molecular. La pregunta no es solo cómo se construyeron estos edificios, sino qué nivel de conocimiento científico se requería para concebirlos. Estamos hablando de geometría sagrada, de proporciones que se repiten en toda la naturaleza. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci. Estas no son invenciones humanas. Son patrones universales y están codificados en cada catedral gótica. ¿Podría una civilización que apenas había descubierto la rueda haber dominado estas matemáticas universales? ¿Podría gente que no tenía papel adecuado haber creado los planos arquitectónicos necesarios? La respuesta es obvia, no podrían, pero alguien sí pudo. Considera las piedras mismas. En muchas catedrales, los bloques de piedra están cortados con tal precisión que no puedes deslizar una hoja de papel entre ellos. No se usó mortero en muchas uniones. Las piedras simplemente encajan perfectamente. Esta técnica se llama mampostería de sillería y requiere herramientas de corte de una precisión que no existía en la Edad Media. Pero aquí está lo más perturbador. Esta misma técnica se encuentra en todo el mundo. En las ruinas de Cusco en Perú, en los templos de Egipto, en estructuras megalíticas que oficialmente no tienen conexión entre sí. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y miles de años desarrollaran exactamente la misma técnica de construcción avanzada
La respuesta oficial es convergencia evolutiva. La idea de que las sociedades separadas llegan independientemente a las mismas soluciones, pero cuando ves la evidencia con tus propios ojos, esta explicación se desmorona. No estamos hablando de conceptos similares. Estamos hablando de técnicas idénticas, ángulos idénticos, proporciones idénticas. Y luego está la cuestión de las herramientas. Para cortar y dar forma a piedra con tal precisión, necesitas herramientas más duras que la piedra misma. Necesitas acero de alta calidad. Pero la metalurgia medieval no podía producir tales herramientas en las cantidades necesarias. Un cincel de hierro se desgastaría después de cortar solo unos pocos bloques. Sin embargo, millones de bloques fueron cortados con precisión perfecta. Algunos investigadores han sugerido que se usaron técnicas de ablandamiento de piedra, que alguna tecnología perdida permitió que la piedra se moldeara como arcilla. Suena a fantasía, pero explica lo que vemos mejor que la historia oficial. Explica por qué algunas piedras parecen haber sido moldeadas en lugar de talladas. Explica las formas imposibles y los ángulos perfectos. Pero asumamos por un momento que los humanos medievales de alguna manera tenían estas herramientas y este conocimiento. Eso aún no explica la escala. La Catedral de Colonia en Alemania contiene aproximadamente 300,000 toneladas de piedra. La Catedral de Milán, 325,000 toneladas. Estos no son solo edificios, son montañas artificiales. Mover esa cantidad de material sin maquinaria moderna es simplemente imposible. Un solo bloque de piedra que pesa 10 toneladas requiere al menos 100 hombres para moverlo usando solo cuerdas y palancas. Y eso es en terreno plano. Levantarlo a 50 metros de altura es una operación completamente diferente. Los historiadores nos muestran dibujos de poleas y andamios de madera. Pero estos son solo dibujos. Nadie ha construido nunca una réplica funcional de estas supuestas máquinas medievales. Nadie ha demostrado que realmente podrían funcionar. Porque no pueden. Las leyes de la física no lo permiten. Y aquí está el detalle más revelador. En los registros medievales, no hay casi ninguna mención de accidentes de construcción. Pero la construcción moderna de edificios altos, incluso con todos nuestros protocolos de seguridad, sufre accidentes regulares. Nos están diciendo que los trabajadores medievales, trabajando a alturas vertiginosas con equipos primitivos, de alguna manera tenían un registro de seguridad perfecto. O tal vez la respuesta más simple es la correcta. Tal vez estos edificios no fueron construidos de la manera que nos dicen. Tal vez no fueron construidos en el tiempo que nos dicen. Tal vez no fueron construidos por quien nos dicen. Hay otra pista que la historia oficial ignora convenientemente. Muchas de estas catedrales fueron redescubiertas. En estados de deterioro avanzado, estaban medio enterradas, cubiertas de vegetación, estructuralmente comprometidas. El trabajo del siglo XIX no fue construir estas estructuras, fue desenterrarlas y restaurarlas. Las fotografías antiguas lo muestran claramente. Vemos estas magníficas estructuras, pero están rodeadas de escombros y tierra. Están siendo excavadas, no construidas. Los trabajadores están removiendo siglos de acumulación de suelo. Están descubriendo edificios que ya estaban allí. Esto cambia toda la narrativa. La pregunta ya no es cómo los constructores medievales crearon estas maravillas. La pregunta es quién las construyó antes del período medieval y qué les pasó. ¿Qué evento global enterró estas estructuras bajo metros de tierra y borró el recuerdo de sus verdaderos creadores? La respuesta oficial a esta pregunta es capas culturales. La idea de que el suelo simplemente se acumula naturalmente con el tiempo. Pero esta explicación no funciona. Las capas culturales se acumulan a una tasa de aproximadamente 1 centímetro por siglo en condiciones normales. Para enterrar un edificio de 2 pisos necesitaría 6,000 años de acumulación continua. Pero estas catedrales supuestamente fueron construidas hace solo 800 años. ¿Cómo quedaron enterradas bajo 6 metros de tierra en ese tiempo? Las matemáticas simplemente no funcionan. A menos que algo más sucediera. Algo catastrófico que depositó cantidades masivas de suelo en un corto periodo de tiempo.
Algunos investigadores han propuesto una inundación de lodo global, un evento que arrojó olas masivas de sedimento a través de los continentes, enterrando ciudades enteras. Otros sugieren desplazamientos de la corteza terrestre o reversiones de polos magnéticos que causaron caos climático global. Las teorías varían, pero todas apuntan a lo mismo: un evento de reinicio global. Y si hubo tal evento, entonces toda nuestra línea de tiempo histórica está equivocada. Todo antes de este evento necesita ser reconsiderado, incluido quién construyó realmente estos edificios magníficos que todavía nos rodean. Considera la evidencia arquitectónica misma. Muchas catedrales muestran signos claros de dos períodos de construcción distintos. Las secciones inferiores, típicamente los primeros 2 o 3 pisos, muestran mampostería de calidad superior. Las piedras están perfectamente cortadas y encajadas. No hay mortero. Las superficies están pulidas suavemente. Luego, por encima de cierta altura, la calidad cambia notablemente. El trabajo de piedra se vuelve más tosco. Se usa mortero. Los bloques son irregulares. Es como si dos civilizaciones diferentes trabajaran en el mismo edificio. O más exactamente, como si una civilización comenzara el edificio y otra, mucho menos hábil, intentara terminarlo o repararlo. Este patrón es demasiado consistente para ser accidental. Se ve en catedrales de toda Europa, se ve en mezquitas en el Medio Oriente, se ve en templos en Asia. En todas partes, la misma historia. Fundamentos magníficos y precisos, con trabajo superior más tosco agregado posteriormente. La explicación oficial es que las técnicas de construcción mejoraron con el tiempo, pero eso es exactamente al revés de lo que vemos.